Existe una palabra que puede hacer sonreír a aquella amiga o a aquel familiar que por un tiempo se retiró. Hay una palabra muy especial que muy bien podría hacer que recupere confianza ante la persona que lo dice. Es una palabra para muchos difícil de pronunciar, pero es muy elocuente cuando se lo dice de corazón, sobre todo teniendo el corazón en las manos. Es una palabra que el más empedernido familiar, colega o vecino puede cambiar su rostro cuando escucha esa palabra. Es la palabra que quiere escuchar aquella madre que se siente abandonada, que se siente sola. Es una palabra que muy bien podría escuchar y hacerle sentir otra vez dichoso a aquellos ancianos que han sido abandonados en un asilo y los hijos no se acuerdan de ellos. Es una palabra que muy bien podría ser un bálsamo en muchos corazones que se sienten alejados, que no se sienten muy tenidos en cuenta. Es la palabra que todos deberíamos decir, porque esa palabra traería mucho consuelo. Y otra vez, repito, esa palabra abriría nuevas puertas, nuevos senderos. Y por qué no decirlo, esa palabra expresada con mucho criterio, con mucho corazón y emoción, podría abrir nuevos senderos en la amistad, nuevo calor de amor en la familia, nuevo comienzo empresarial entre colegas, y esa palabra es perdón. Perdón. Me apena ver personas con gestos que dicen mucho al respecto, gestos que revelan no haber perdonado, actitudes que manifiestan no haber tenido el más mínimo deseo de perdonar, muecas, miradas que revelan que no han perdonado. Cuando alguien de corazón le dijo, por favor, perdóname, perdón. Esa palabra viene a ser un gran inicio en muchos casos. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, ser un hijo de Dios, ser un cristiano, es perdonar lo imperdonable, porque Dios nos ha perdonado lo imperdonable. Y por eso nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener en cuenta esa palabra, perdón. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 18, donde de manera muy especial el Señor toca algo importante para todos nosotros. Capítulo 18 y 2 versículos. 21 y 22. Y justamente esta palabra se dice, o lo dice el apóstol Pedro, cuando el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor Pedro lanza esa pregunta. Versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?
¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Obsérvese, la actitud del apóstol Pedro habrá sido notoria, porque cuando el Señor señala una realidad, la presencia suya en medio de 2 o 3, pueden ser 2 o 3, o 2 o 3 decenas, millares, centenas. Donde está el Señor, debería haber un espíritu asequible el uno con el otro. Debería estar el espíritu que une. Deberían haber corazones que estén dispuestos a ayudarse mutuamente. Ojos que se miran con aprecio, con amor, con deseo de ayudar. Eso captó el apóstol Pedro. Y por eso Pedro, cuando escucha que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, él percibió. Y si yo tengo algo contra mi hermano, o si alguien me falló, o si alguien me ofende, por eso le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Ahora, ¿por qué Pedro señala esas interrogantes? O de esa forma también, ¿por qué la hace? Porque existía en la práctica religiosa de aquellos tiempos que perdonar al día 3 veces era más que suficiente. Eso enseñaban los rabinos, los religiosos en esa época. Por eso le dice esas preguntas y Jesús le dice 70 veces 7. Ahora, Pedro quiso ser un poco más escritural, porque la práctica, repito, en ese entonces decían 3 veces. Así se lee en el Talmud que tienen los judíos, los hebreos. Pero Pedro no toma esa palabra, porque sabe que es tradición, sabe que es idea humana, posiblemente. Y por eso él señala hasta 7. Pero Jesús va mucho más allá, sino 77 veces. Esa es la expresión. El perdón en sí debe ser ilimitado. ¿Por qué? Porque cuando Pedro dijo hasta 7, que es número perfecto, quizá por eso lo dijo, y el Señor 70 veces 7. Perdón ilimitado. El número, en un sentido, 70 veces 7 representa un espíritu que no lleva cuentas, ni lleva calculadoras, ni diarios de las ofensas que recibe. En Cristo, perdonar es una opción, no es una obligación tampoco, sino un estilo de vida, una actitud constante, un carácter constante de gracia. Eso debe caracterizar la vida, la persona que profesa fe en Cristo Jesús. Es interesante porque el perdonar no es conocido por muchos. Cuando las cosas van bien, cuando mi vida tiene una ruta muy asequible a mi gusto, antojo, donde todo va bien, todos son mis amigos, todos son mis hermanos, todo marcha bien. Pero cuando alguien me ofendió, allí se conoce si realmente conozco la palabra perdón o si realmente he sido perdonado. La vida de una persona revela lo que cree, porque lo que crees, eso eres, y lo que crees, repito, en eso te conviertes. Por eso es muy importante que las Escrituras revelan que todo lo del ser humano está en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los colosenses: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque vuestra vida está escondida con Cristo arriba.
Colosenses 3, 1 y 2. Es importante que tengamos en cuenta. Ahora, la palabra, ¿qué es perdón? Repito, esta palabra es muy difícil de entender, inclusive para muchos teólogos, porque encuentro en el ámbito religioso, y perdonen que use esa palabra, hay teólogos que no quieren verse con otros teólogos, porque su enseñanza no encaja con su criterio. Entonces no se quieren ver. Y en cierta forma, eso es pecado. Porque Santiago escribe, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces allí podemos ver la forma en que el Señor demanda de cada uno de nosotros una vivencia diaria. Porque la vida del creyente no es una vida personal. Tu vida no te pertenece. Es la vida de Dios. Le costaste la vida de Jesucristo, y por lo tanto, en aquella persona que cree en Jesucristo y realmente se ha rendido a los pies de Jesucristo, lleva una vida, no digamos ejemplar a la perfección, pero lleva una vida que llama la atención, que da mucho que pensar, que corre, aunque falla, pero sigue, se levanta, se esmera. No será impecable, pero sigue adelante, porque reconoce quién es Él y reconoce quién es Dios. Reconocemos que somos débiles y que solo Él es el fuerte, Él es el recto y Él no peca, Él es santo, 3 veces santo. Ahora bien, ¿qué es el perdón? En sí el perdón es un acto voluntario, nadie debe obligarte. Si tú has perdonado porque alguien te sugirió, entonces eso no es perdón, es un cumplido. Repito, el perdón es un acto voluntario mediante el cual decidimos dejar algo muy feo, el resentimiento. ¿Por qué? Porque del resentimiento me lleva al odio, y el odio demanda venganza. Y todo eso en el corazón de la persona que no sabe perdonar le acarrea problemas, le acarrea dolores internos que solo el Espíritu conoce, y por eso muchas veces en la vida toman decisiones no buenas. Por lo tanto, cuando perdono, estoy demostrando no cuán bueno soy, no cuán santo soy. Cuando perdono, estoy demostrando el carácter de Jesucristo. Estoy dejando ver el carácter del eterno Hijo de Dios. Es muy importante que usted y yo, como hijos de Dios, comprendamos la magnitud y la altura de la palabra a la cual profesamos. Entonces, perdonar, y capte bien esto, por favor, porque yo no voy a tocar lo que dicen los comentarios, sino lo que brota del Señor y me enseña. Perdonar no es un sacrificio extra hacia aquel que me ofendió. Muchos piensan que al perdonar no saben lo que estoy haciendo por perdonar. Fíjense, perdonar en verdad es un sacrificio. No hacia el ofensor, es un sacrificio hacia mí. Pensemos eso, por favor. Cuando perdones, no estás perdonando para que te vean bien, y si así es, ya recibiste tu recompensa. Si perdonas para que crean que eres buen cristiano, buena persona, entonces esa es tu recompensa, como los fariseos lo obtuvieron. Cuando perdonamos, tomo consideración de que el que me ofendió es igual que yo, porque yo también puedo ofender, y quiero comprenderle, quiero ayudarle, pero más que ayudarle, al perdonar, yo me estoy haciendo un gran favor. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Perdonar es un acto divino. Por favor, Lucas capítulo 17. Evangelio de Lucas capítulo 17.
y leemos versículo 3 al 5. Yo estoy leyendo aquí la Nueva Versión Internacional. Lucas 17, 3 al 5. Espero lo tengan, por favor. Muy bien. Así que, cuídense. Usted tiene en el versículo 3 allí en Reina Valera más palabras, pero todas esas palabras equivalen a cuídense o ten cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué señala eso otra vez los apóstoles? ¿Por qué dicen eso? Aumentanos. Porque perdonar tiene que ver el lado divino en la persona. Tiene que ver la palabra de Dios en actividad. Porque si no perdonamos, la palabra de Dios no está activa. Recuerden, el apóstol Pablo dijo que la palabra more en abundancia en vuestros corazones. O sea, que more, que viva. Pero si yo no perdono, entonces la palabra no vive. ¿Y qué soy entonces? Tan solamente un religioso. Uno que busca bendiciones, como dicen muchos en el mundo. Porque la vida en Cristo es una vida, debe ser una vida no nuestra, sino la vida de Cristo. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, perdonar demanda fuerza espiritual. No demanda una fuerza física o una actitud positiva en el cristiano. Porque cuando el cristiano está viviendo en esa comunión con el Señor, en comunión con su palabra, en comunión con Dios, en comunión con sus hermanos, en la asamblea local, entonces cuando hay una ofensa no le va a ser difícil en el sentido porque está andando en el Espíritu y está mostrando el carácter de Cristo. Por eso no es un esfuerzo humano, sino es una fuerza espiritual. Por eso necesitas fe. Y cuando decimos necesitas fe, no es que vamos a aumentar más a tu poder de creer. No, cuando decimos necesitas fe, eso revela que necesitas estar más cerca de Dios, mucho más cerca de Él, someterte más a Él, obedecer más a Él. Cuando ellos dijeron, aumentanos la fe, en el original da a entender que ellos quieren aprender y estar cerca de Él. Es como decir, Dios, no nos dejes. Por eso es importante esta expresión del alma. ¿Qué implica perdonar? ¿Qué sucede cuando perdonamos? Es una liberación emocional, porque el perdón es un bien, es un regalo para uno mismo. Perdonar te quita el peso de la ofensa que se te dio. Porque cuando alguien te hace daño, alguien te critica, alguien te ofende, alguien hace maldad contra ti, eso es maldad, eso es daño. Y cuando tú perdonas, no permites que ese mal esté en tu corazón. ¿Me entiende? Porque cuando nos sentimos ofendidos, entonces el corazón empieza a, vamos a decir, a obrar ese corazón humano. Recuerda lo que dice Proverbios 4:23, si no me equivoco. Dice que debemos, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, muchos lo dicen, pero no saben qué significa. He preguntado a muchos, ¿ya qué quiere decir ese versículo?
Bueno, que debemos creer en Dios. De toda cosa guardada, dice, guarda, porque de Él mana la vida. Lo que está diciendo allí el sabio es, porque el corazón regirá el destino de tu vida. Porque en la medida que mi corazón está formado, centrado en la palabra, en Dios, voy a tomar buenas decisiones. Voy a ser firme en mis decisiones. Eso es lo que está diciendo el sabio. Porque de tu corazón dirige tu vida, dirigirá tu destino. Por eso guarda tu corazón. Cuidado con lo que se nos ocurra. Porque debemos todo sopesarlo con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que el creyente debe estar constantemente leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando. Porque en cualquier momento el enemigo le va a poner algo en la cabeza y como no conoce la palabra, ¿con qué va a comparar esa tentación? Y la persona va a estar viviendo según su criterio, según su punto de vista. A mi modo de ver, creo que no estoy mal cuando están ya muy cerca del infierno. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios y no cogerla de vez en cuando. Si lo cogería de vez en cuando, no tendría palabra de Dios para ustedes. Ahora bien, evitas que el pasado te controle. ¿Se ha dado cuenta cuando uno no perdona y de repente escuchas por allí el nombre de aquella persona que un día te hizo pasar un mal momento? Pero tú, y perdonen el sufijo tú, perdonen, como no perdonaste, no fue un mal día, y si ya pasó todo un año, entonces tú te la pusiste para toda tu vida. Y cada vez que recuerdes a la persona que te ofendió, que te hirió, que te dañó, vas a volver atrás. Entonces, si en este año 2026 algo te recuerda, algo te sofoca, te incomoda, lo que pasó hace 20 años atrás, entonces usted no está en el año 2026. Usted sigue atrás, no ha progresado en nada. ¿Escucha lo que digo? No ha progresado en nada. No, sí, estudió la Biblia, no, te has informado nada más. Porque si realmente hubieses conocido a Dios, ya habrías perdonado de corazón y estarías volando libre para servir al Señor. Sin excusas, sin pretextos. Estuviéramos todos en Villacurí trabajando. Sin excusas, sin pretextos. Ahora, cuando perdonamos, el perdón debe ser un acto, una intención personal. Ahora, si perdono por interés, no, pero es mi jefe, no, le voy a pedir perdón, lo voy a perdonar, es mi jefe, y me bota de la chamba, pues ese perdón no sirve. Eso no es un perdón, es una coacción emocional. Por eso es muy importante, es un acto del momento, es intencional. ¿Debe pasar tiempo? No, es al punto. Es una decisión consciente que debería darse de manera inmediata. Recordemos en la cruz, en el madero, cuando los romanos le prodigaban horrores de dolor al Señor en la cruz. ¿Qué decía él? Cuando en este tiempo alguien te hace daño físico, uno le mire con la mirada, le dijiste de todo. Y se abre la boca, peor. Pero Jesús en la cruz, ante semejante dolor, Él decía, Padre, perdónalos. No solamente decía, perdónalos. Fíjese su lado de buen abogado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que usted y yo debemos tener cuando alguien te ofende. Él o ella no sabe lo que está haciendo, pero Padre, lo perdono en tu nombre. Oh,
no se va a dormir en los cultos cuando pasa eso. De veras. Porque va a conocer al Señor. Va a entender la magnitud de su gracia. Porque se va a encontrar viviendo en alas de águila, como dijo el profeta Isaías. No suele darse en personas que están lejos de la Biblia, lejos de la oración. ¿Qué no es perdón? Para entender el verdadero significado es vital entender, ¿perdonar es olvidar? ¿Por eso no perdonas? Perdonar es vital. Olvidar, por más que uno quiera, no puedes olvidarlo. Dios sí puede, porque Él dijo, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. O sea, el pecado y el por qué hiciste ese pecado. O sea, del pecado y del por qué cometiste eso. Dios no se va. Cuando tú le pides perdón y te arrepientes, Dios nunca, nunca se va a acordar. Acércate y dile, Señor, ¿te acuerdas cuando hice esto? Bueno, acércate a ver qué te contesta. Te voy a decir, que yo sepa, no recuerdo. Pero si Él lo dice, así es. Nunca más me acordaré, pero es que Él es divino, Él es Dios. Nosotros humanos no podemos. Tenemos esa debilidad de recordar siempre. A veces cuando alguien es ofendido de una manera horrible y contra el ofensor le levanta la mirada y le dice, lo recordaré, y se va. Pero también cuando perdonamos no olvidamos. Pero con el tiempo el Señor nos va a dar sanidad. ¿Saben por qué no olvidamos? Porque hay herida, hay llaga. Lo triste es que si ella lleva 30 años y sigue con eso, hay problemitas allí. Hay problemitas allí. A la persona que lo ves, debe saludarlo normal, lo más normal, sin vergüenza, sin odio. De lo contrario, no ha pasado nada en ese corazón. La fe no está siendo guiada por el Espíritu, sino la fe está siendo guiada por ti, por tu religiosismo. Tengamos cuidado. Recuerden, la carne es muy traidora. La carne, engañoso es el corazón y perverso. Yo no conozco a mi corazón. Por eso yo creo que nunca he dicho a mi esposa, yo te amo con todo mi corazón. Te he dicho, nunca te he dicho, ¿verdad? Tampoco le he dicho, te amo. ¿Saben por qué? Porque si yo digo, te amo, yo le voy a fallar. Entonces ya no es amor. Perdonen mi filosofía. Yo a mi esposa no le digo, mi amor, no le digo. Qué duro me están diciendo ya. Qué duro. ¿Cómo se pudo casar Pilar con ese? Porque el amor nunca ofende, hermanos. El amor nunca te rebaja. El amor nunca te incomoda. Yo le digo a ella, tu amor es Cristo. Mi amor es Cristo. Porque Él nunca me ofendió. Por más mal que me porté, Él nunca me ofendió. Por eso yo tengo cuidado. Bueno, si ustedes díganle, pues no hay problema, ¿no? Porque pues hay algunos que dicen esto, ¿no? Hola, mi amor. Y como están molestos, ya pues, Cholo, apúrate. ¿Dónde quedó amor? Por eso digo, prefiero decir su nombre a mi esposa, pero en sí yo la aprecio en Cristo Jesús y la amo en Cristo Jesús, pero con mi amor humano es difícil. Bien, no es el tema, pero continuemos. Estamos hablando acerca del perdón, es muy importante. El perdón no borra, pero sí recordamos hasta que esa herida cicatrice. ¿Entiende? Yo puedo reconocer, hay muchas cosas que me han sucedido en el ministerio y a veces lo recuerdo, pero como anécdota, y le pido a Dios, no quiero ni recordarlo porque
las cosas negativas que me han sucedido para bien. De veras. Hoy no sería lo que soy, hoy no tendría lo que tengo, si no fueran las cosas que me han sucedido. Por eso es muy importante. Ahora, tampoco perdonar es justificarse y reconciliarse. No, usted puede perdonar, eso no quiere decir que van a otra vez de patas, abrazados, ¿no? No, tampoco es así. Tampoco es así. No significa aprobar la mala conducta de otro, ni obliga a mantener una relación otra vez con esta persona así como antes, pero ya hay cuidado, pues sí, no hay odio, no hay resentimiento. Porque el odio es la antesala del crimen. ¿Recuerda cómo se molestó Esaú con Jacob? Vino de la casa, trajo de su casa, tiró por ahí su cacería, ahí estaba la carne, tenía hambre, ¿y por qué no lo preparó? Pero lentejas, no sé si era lenteja como conocemos, pero el olor. Dijo, dame tu primogenitura. Bueno, ¿para qué me sirve? Y por darse el gusto, por llenarse la panza, le dio su primogenitura. Pero después, cuando su padre le dio la bendición, la oración de todo padre, ojo, todo padre debe bendecir a sus hijos, desear lo mejor y prodigarle. Cuando fue Jacob, el padre lo bendijo, pensó que era Esaú. Y cuando fue Esaú, se sorprendió el padre. ¿Y no tienes para mí algo? ¿No te queda algo? Y si usted lee, es triste eso. Prácticamente le dice, a tu hermano le di todo, tú serás siervo de él. Y a él le dice, comerás con tu espada, prácticamente le dice eso. Y salió de ese lugar, ¿y qué decía Esaú? Odió a Jacob. No conocía el perdón. Cuando se muera mi padre, lo mataré. Lo escuchó mamá y le contó al bebé. Bebé de no sé de cuántos años sería Jacob, 30 años quizá, algo así. Entonces, fíjense, también perdonar no es debilidad. Mucha gente no quiere perdonar porque dice, no, que yo no soy débil. No, no es debilidad. Es todo lo contrario. Perdonar revela valentía, revela responsabilidad, revela madurez. Quizás exige ser valiente, perdonar. Hay consecuencias y por eso, mis estimados, cuando hablamos del perdón, necesariamente debo tocar lo que acontece. Hay consecuencias de no perdonar. ¿Recuerdan a Saúl? Saúl primero no lo pasaba a David, pero cuando él fue observando el progreso de David, imagínense el canto que escuchaba. Saúl mató a miles y David a 10,000. Ya le empezó a tener cólera. Empezó a odiarlo. Y repito, el odio es la antesala al crimen. Cuando David estaba allí tocando el arpa, en un momento quizás de descuido, Saúl, que era un hombre de guerra y sabía usar la lanza, quiso ponerlo contra la pared, clavarlo contra la pared. Y como David era hombre ágil también y hombre de guerra, esquivó. 2 veces pasó eso. Fíjense, prácticamente era hombre muerto. Pero David estuvo con pocos metros, o a su lado estuvo David para matar a su enemigo Saúl. Pero para David no era su enemigo. Fíjense, Saúl lo ofendía, lo odiaba, hasta trató de matarlo, y David lo veía con los ojos de Dios, en un sentido.
yo puedo ser como él, yo un día puedo actuar como él, y él lo perdonaba. Él estaba durmiendo, curiosamente, ustedes saben la historia, estaba durmiendo en las famosas cuevas de En-Gadi, y él se acercó, le cortó el borde de su túnica y se le llevó su lanza, me parece. Y cuando despertó Saúl, normal, y le habla a David. ¿De quién es esto prácticamente? ¿Y esto? ¿Y ahí qué hace Saúl? Hijo mío, David. Otra vez era una treta, porque aún después de eso trató de matarlo. Bueno, recortando la historia, Saúl debió perdonar. Recordemos esto, nuestros males, nuestros pecados pueden ser transmitidos a nuestros hijos. El mal, la maldad puede ser transmitido a nuestros hijos. Pobrecito Saúl, y muchas veces se me han caído lágrimas, bueno, en mi soledad, al analizar la vida de Saúl. Saúl tenía un nietecito. ¿Quién no ama a su nieto? Ni un lindo nieto. Tenía un hijo querido, Jonatán. Pero por la dureza de Saúl, por su terquedad, por su odio, hizo que su hijito, Jonatán, su hijo, muriera en guerra. Su nieto pasó de una opulencia a la miseria, a la pobreza y a vivir desválido o inválido. ¿Quién quiere eso para su futura generación? Pero todo eso fue producto del, vamos a decir, de ese carácter negativo, de su falta de perdón de Saúl. Qué triste situación. Si Saúl hubiera perdonado a David, yo creo, hermanos, otra sería la historia, porque recuerden, entre David y Jonatán hubo un pacto, un acuerdo. Jonatán veía en él el rey. Estoy seguro que David no iba a actuar como actuaban los antiguos reyes de esa época, porque cuando sube un rey, tiene que matar a toda la familia, no sea que alguien ahí se rebele y me dé vuelta como rey. Por eso la práctica es entonces matar a todos, básicamente a todos los varones, hijos, donde quiera que se encuentren. David no haría eso, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, comprensivo. Como repito, otra sería la historia si él se habría arrepentido y habría perdonado a David. Lastimosamente, no fue así. Proverbios capítulo 28, 13 lo conocemos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 17 y el versículo 9 señala: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Prácticamente eso está diciendo. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Hermanos, amigos, el perdón es una cultura. Es la cultura del cielo. Cuando el hombre falló, cuando le dio las espaldas a Dios, él no podía hacer nada para volver a Dios. Por eso Dios perdonó. Hebreos capítulo 12, y leemos Hebreos 12, vamos a buscar el versículo 15. Obsérvese: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lo que les pasó a Saúl, su familia también cosechó esos males. Ya para concluir, cuando no perdonamos, dejaremos de caminar con Dios. Porque si yo no perdono, estoy cargando maldad en mi vida.
Primera de Juan 4, 20 al 21, ahí habla que el que ama a Dios debe amar a su hermano. Habrá pérdida de salud, pérdida de vitalidad en la vida. Salmo 32, 1 al 5. Te verás enfermizo, te verás más viejo, porque tienes horrores y errores internos. No serás alegre. Recuerda, el corazón alegre hermosea el rostro, señala su palabra. Es muy importante. Perderás libertad. Santiago 4, 17 señala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Concluyo entonces, pedir perdón es un acto de profunda madurez y sobre todo se demanda valentía. Lejos de representar debilidad, significa quitarle poder al ego, quitarle poder al orgullo, soltar amarguras acumuladas y elegir la vida presente. Fíjense, dijo Mark Twain, el perdón es el perfume que las flores dejan escapar al ser pisoteadas. Me gusta esa expresión. El débil no puede perdonar. El perdón es atributo de los fuertes. Mahatma Gandhi. Perdonar es reclamar la vida. Juvenal López. Digo esto porque cuando asesinaron a Mahatma Gandhi, le dispararon, caído, él extiende la mano y le dice a su asesino, te perdono, y murió. Cuando alguien te ofende duramente, prácticamente, si no perdonas te va a matar. ¿Por qué? Porque esa maldad te va a carcomer, va a destruir tu vida. Tu comida no tendrá sabor, tu vida no tendrá sentido, vas a existir. Por eso cuando alguien te ofende y cuando tú le dices perdóname, prácticamente es como aquella persona que agarra un revólver y le tira a una persona, vi una película, le lanza un tiro y cae herida. Y cuando se acerca para darle el último tiro, el último disparo, el que está en el suelo dice, no me mates. Bueno, y no lo mato y se va. Cuando alguien te ofende y tú le dices perdón, le estás diciendo, no me mates. Porque si no perdonas, esa maldad que tú has recibido, lo vas a guardar y te va a hacer daño. Y por eso, actitudes negativas, enfermedades, problemas, situaciones interiores, te van a acompañar y uno no va a vivir, solamente va a existir. Tengamos en cuenta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando no perdonamos, las maldades las vamos a llevar por siempre. El Señor nos guíe. Te ruego, oh hermano, hermana, si hay algo, si el Señor te lleva al pasado, arréglalo. Arréglalo. No con mensajes, pero sí con llamadas telefónicas que escuchen tu voz o de manera personal decir perdón. Hay padres, por no pedir perdón a sus hijos viven mal. Y sus hijos van a hacer lo que el padre está haciendo. Y ese ciclo de maldad se va a romper cuando el padre busque a esos hijos o hijas y le diga, hijo, perdóname, perdóname. Necesitamos tener en cuenta estos detalles que vienen del Señor. Que Cristo Jesús sea el centro de su vida. Y recuerde, perdonar es el carácter de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y honra.